Adelante, apóstol. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Nos da mucho gusto estar reunidos aquí como cada semana, renovando el entendimiento. Es su programa semanal que tiene como objetivo pues el análisis de diferentes temáticas. Normalmente es la lectura versículo por versículo de la palabra bajo la óptica del nuevo pacto y la verdad presente, pero por causa de esta situación que estamos pasando, pues hemos cambiado un poquito el formato. Y ahora tenemos la participación de ministros de la Red de Agua Viva para las Naciones y cada semana estamos teniendo el privilegio de tener un invitado también, que el día de hoy es el pastor John Freddy Patiño de Medellín, Colombia, que estamos felices de que estés con nosotros. Cada semana vamos a invitar a un pastor diferente. Ahorita le vamos a pasar la palabra a John Freddy para que lo salude. Pues aquí estamos representando diferentes ciudades, pero a un solo reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Muy, muy contento de estar juntos. Aquí tenemos al pastor Sergio desde los controles allá en Delicias, a Yoki Hernández en San Diego, al doctor Ugarte en Delicias, Pedro González en Denver, Colorado, Arturo Rosales, Durango, México, Miguel y Marcela desde Argentina, Marta Rebeca allá en Puebla, Carlos y Lucy están en Aguascalientes, Jorge Iniestra en Iztapalapa y la pastora Hernández allá perdón, se me fue perdón, en San Luis Potosí. Y bueno, bienvenida nuevamente. Gracias por estarnos recibiendo. Hoy el tema va a ser un tema interesantísimo. ¿Por qué edificamos de una manera cristocéntrica y por qué tenemos que cuidarnos de los sustitutos de Cristo? Pero bueno, háganos el favor de compartir. Sabemos que será edificado de una manera muy buena por estos ministros competentes, pero queremos dar la bienvenida antes que nada a John Freddy. Tienes un nombre norteamericano, aunque eres colombiano, ¿verdad? En inglés, pero sé que en Colombia se utilizan mucho los nombres así en inglés. John Freddy, bienvenido, te amamos, te conocemos, sabemos que el Señor te está usando en Medellín. ¿Cómo está Medellín en esta situación? Platícanos un poquito. Saludo, apóstol, y a todos los edificadores del reino. Saludos para todos. Y como nos ha enseñado nuestro amado apóstol Rafael, abrazos gordos. Nada más para todos. A ver, les cuento, Medellín en este momento está, bueno, Colombia en este momento ha decretado pandemias y las ha decretado cada 15 días. Entonces, cada 15 días sale el presidente y extiende cada 15 días más, 15 días más, 15 días más. Y ha tenido unos controles muy fuertes bajo el mandato, bueno, de sus asesores, pero él ha tomado la decisión de que cada municipio, cada ciudad dentro del país, los alcaldes tomen control de las decisiones que toman. Aquí en Medellín, gracias a Dios, afortunadamente, el alcalde y sus asesores han tomado unas medidas muy drásticas, muy fuertes, multas a quienes salgan, penalidades a quienes salgan que no deben estar en la calle, trayendo esto unos resultados muy altos, apóstol y amados, muy altos resultados buenos. En realidad, en este momento, en el municipio en el que yo estoy, que es Envigado, solo registra 2 casos de personas activas con el virus. Y en la población estamos hablando de cerca de unos 8 millones de habitantes. Estoy hablando de Antioquia y tal vez un poco más, solamente 320 o 330 activos, los cuales se cree que al finalizar la semana ya baje esta cifra. Y esto está trayendo unos grandes avances por las medidas drásticas que se han tomado. La población también se ha unido, no podemos salir de nuestras casas a hacer visitas, no podemos, los niños están estudiando en casa y todo este confinamiento ha traído muy buenos resultados, tanto así que para la otra semana o para el 1 de junio se cree que ya se restablezca el 85% de la economía en los almacenes de la ciudad. Entonces, creo que han sido unos movimientos muy buenos. En realidad ha sido bueno lo que se ha vivido. Excelente, John Freddy, son buenas noticias.
Y entrando a la dinámica de lo que nos compete hoy, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sientes a Colombia en el avance y en la revelación de la verdad presente? ¿Qué logran ustedes captar? Yo sé que es un país muy extenso, pero tengo claro de que Colombia quizá es de los países que más ha abrazado la verdad presente. Mi amado apóstol, en Colombia somos 50 millones de habitantes y en realidad aquí hay de todo, de todo, de todo, de todo, pentecostales, personas que están yéndose por corrientes. Y creo que en Colombia vivimos algo, yo lo llamo, es una moda. En Colombia vivimos como modas espirituales, válganme la palabra. Entonces, hace algún tiempo que los super predicadores con sus páginas poniéndose nombres de apóstoles, de querubines, de un montón de cosas, así agrandándose sus nombres, dándose más títulos de los que tienen, que las megaconstrucciones con los microsueños con relación a que si se tenía una mega edificio, usted tenía un mega ministerio, pero si usted tenía, aquí en Colombia se vive mucho ese tema de que entre colegas, entre pastores, siempre la pregunta es, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos son? Y después pasó esa moda y ahora la moda es los supergrupos musicales moviéndose con relación al tema de sensorial, kinestésico, no sé si me entiendan esta palabra, me refiero al mover el alma y a mover que se siente y que recíbalo y que sienta y todo esto, cuando en realidad somos pocos, pero en crecimiento, los que hemos abrazado y entendido y operamos desde esta verdad presente del Cristo presente en nosotros y la verdad del nuevo pacto. Entonces, lo que usted dice es claro, mi amado apóstol Rafael, somos muchos porque va en crecimiento. Los pocos que somos estamos llevando a que otros sean alumbrados y sean entendidos de esto que se está viviendo. Pero tristemente en este tiempo se está viviendo mucha mixtura y es una palabra que también tú usas mucho, mi amado apóstol, porque muchos no saben si ser o no ser, to be o no to be, ser o no ser, no se sabe si se sigue por la corriente o por lo que no es, porque tristemente se lucha mucho con eso de que si tengo menos congregantes de 50, no tengo unción. Se lucha mucho con eso aquí en Colombia. Si no tengo una sede, ahí sí ya estoy oliendo azufre, ya estoy yéndome para el infierno. Y se lucha mucho con esto, porque no se está haciendo entendido de la operatividad del Cristo que nos hace y de esa efectividad que Él nos lleva a desarrollar, teniendo o no teniendo, viviendo al Cristo que está en nosotros. De hecho, creo, John Freddy, que digo, estadísticamente Colombia, sobre todo Bogotá, corrígeme, hay una gran cantidad de mega iglesias. Para nosotros en México una congregación de 2,000 personas ya es una mega iglesia. Creo que para ustedes las mega iglesias están después de 15,000, 20,000, 60,000. Es común tener 1,000, 2,000 personas. Es algo común, ¿es correcto? Es correcto, mi amado, es correcto. En Bogotá hay congregaciones de 20,000, 25,000 personas. Hay congregaciones que hacen 4 reuniones el día domingo de 6,000 personas, donde son ríos de gente. Hay congregaciones que se reúnen y rentan parques y se congregan más de 50, 60,000 personas de una sola denominación. Aquí en Medellín hay congregaciones de 5,000, 7,000 personas y todas movidas por el que se abra el cielo y que descienda la unción. Perdónenme que lo hable así muy fuerte, pero eso es, o sea, por las 2 horas de alabanza y por las megaluces y todo esto, pero yo lo defino así, se les pega en la cabeza y suena el eco allí. Claro. No hay nada allí, espero que me entiendan en el buen sentido de la palabra. Sí, no, ten toda la confianza aquí, es un grupo maduro. Y bueno, y la audiencia está acostumbrada a oír esos términos.
De hecho, antes de entrar a la temática, le pedimos a las personas que nos sigan ayudando a compartir para que siga este mensaje llegando a más personas. De hecho, John Freddy, creo que ahorita que entremos a la temática de los sustitutos de Cristo, pues me imagino que para Colombia va a ser un reto enorme, precisamente porque para ustedes es una nación donde se mide mucho. No digo que nosotros no, pero como realmente los estándares de una congregación mediana, pues parten de estos de 500, 1000, hasta esos números estratosféricos, creo que han tenido bueno, más bien esos estándares los han llevado a conclusiones incorrectas para utilizar terminologías más como éxito que como fruto, ¿no? Creo que el reto es muy grande. Sí, mi amado, y no solo el reto es muy grande para ellos, sino que en nuestro país y en el mundo cristiano en este momento se está viviendo una gran afectación debido a que estas personas están preocupadas porque sus edificios, pues ya te imaginarás cómo deben ser los edificios para congregar 7,000 personas, 5,000 personas, eh, y, 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 ya están llamando al desespero a sus congregaciones, a reunirse, a no obedecer, a un montón de cosas y a seguir moviendo como el alma y a seguir moviendo como el caos. Y esto sí trae bastante desorden, mi amado. Esto sí trae cosas que en realidad no son. No vamos con eso. Por supuesto, por supuesto. Pues gracias, John Freddy. Bienvenido. Ahorita, por supuesto, quiero que sepas que la dinámica es que aquí no hay jerarquías. Aquí todos participamos. Llevo un poquito la directriz de hacer preguntas, pero siéntete en tu casa y por favor participa cuando tú quieras. Entramos a la temática. Nuevamente, gracias por habernos aceptado a la invitación y gracias a todos ustedes que nos están recibiendo. Háganos el favor de compartir para que más personas puedan entender por qué es tan, quiero decirlo, ¿no? Y no quiero sonar dramático, por qué es tan peligroso y por qué es tan incorrecto dejar un mensaje cristocéntrico. Doctor Ugarte, usted sabe que lo respetamos, yo te respeto como pastor, como apóstol, pero también como mi papá. Y ¿por qué es que el mensaje debe ser cristocéntrico, doctor? Antes de la respuesta, quiero decir que cuando nosotros entramos a esta renovación del entendimiento, de la verdad presente, no les voy a decir que no. No sé si a alguno de ustedes les pasó que oíamos las temáticas de los que nos enseñaban y siempre hablando de Cristo, 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 Cristo. Y hubo momentos en que yo decía, bueno, ¿qué no habrá otra temática? Y con el tiempo fui entendiendo por qué no había otra temática, por qué ese debe ser el eje central. Y, y ahora, pues no solamente lo creemos, sino que estamos plenamente convencidos, pero no quiero mi única exposición, sino ni opinión, ni mucho menos. Y quisiera preguntarle al doctor Ugarte, doctor, ¿por qué el mensaje debe ser cristocéntrico? Papá, un fuerte abrazo. Saludos a mi mamá y a mis hijas que están allá contigo. No se oye, tienes que activarlo. Tenemos que entender lo que creemos en esta revelación, la supremacía de las escrituras sobre cualquier otra idea. Y en este caso, la supremacía del nuevo pacto. En el antiguo pacto podemos ver sombras, tipos y figuras de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, ya en el nuevo pacto y lo que empezaron a predicar los apóstoles fue completamente una cristocentricidad absoluta y total, sobre todo el apóstol Pablo. Desgraciadamente, en su evolución, la iglesia, al ir creciendo y al ir pasando la etapa apostólica, empezaron a surgir en la etapa posapostólica y aún en la etapa de los padres de la iglesia, distintas opiniones que fueron permeando esta centralidad hasta llegar al clímax del apartamiento doctrinal apostólico con la subida de este emperador Tito del Imperio Romano, que fue un hombre que
permitió, bueno, más bien en su tiempo, entraron en la concepción de la religión, entre comillas, pues algunos elementos que no tenían que ver nada con la religión, el mensaje de los apóstoles. Empezaron a entrar supersticiones y es duro, es difícil para mí expresarlo porque yo amo a todos los que aman a Dios, pero empezaron a filtrarse creencias que tenían un fondo muy disimulado de las creencias romanas, griegas y aún peor todavía, babilónicas. Entonces, nuestro entender es que si nos apartamos de las escrituras, aunque haya habido hombres de una categoría teológica tan grande como, por ejemplo, Agustín de Hipona, ¿verdad? Empezaron a combinar cosas, ¿verdad? Llegando esto al máximo ya en una etapa posterior, en la era cuando brilló el gran teólogo y filósofo Tomás de Aquino, ¿verdad? En que se mezclaron ya ideas filosóficas de la antigua griega, del antiguo griego. Así es que mientras nos apartemos de la verdad absoluta y total que es Cristo, estamos en peligro de zozobrar. Gracias, doctor. ¿Por qué más podemos concluir, sí, Pastor Sergio, que el mensaje no puede apartarse de la cristocentricidad? ¿Por qué, Pastor Sergio? Bueno, también bíblicamente queda establecido, sabemos que en Efesios 1:22 habla acerca de la eclesía, pero me voy al 23, que es un poco o muy clara en el sentido de que dice, la cual es su cuerpo, y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aparte de este pasaje, también podemos ver en 1 Corintios 15:28, que dice también, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, podemos ver que de hecho hay una base bíblica escritural donde se establece que Él es el todo y que esta tiene que ser la directriz. Por otro lado, que no me quiero alargar mucho para seguir sacando más cosas de todo esto, quería primero establecer un poquito una base bíblica, pero sabemos que si se pierde el mensaje del Cristo, que no sea cristocéntrica el mensaje, pues sería imposible para su iglesia, para su cuerpo, poder tener una identidad correcta, saber cuál es nuestra posición, nuestra identidad, cuál es nuestra función, cuál es el propósito eterno para que todo esto sea manifestado a través de la eclesía. Y todo esto presupone muchas cosas. La seguridad misma, para empezar, de la salvación, que muchos ni siquiera tienen esa seguridad, y que los vuelve inoperantes como eclesía, como hijos de Dios, para llevar a cabo el propósito eterno. Entonces, quise hablar así algunas generalidades, pues para poder abrir más, ¿no? Algunas de las características, pero quise primero que nada establecer una base bíblica, apóstol. Gracias, John Freddy, adelante. Gracias, apóstol. Yo lo voy a poner muy directo, a la yugular, como decimos. Él es vida. Juan 1:1 dice, porque desde antes, Él era el verbo y en el principio era Dios y el verbo era Dios y Él era. Y cuando desde antes Él hace un plan y un proyecto, no solo para manifestarnos a través de las sombras, tipos o figuras, sino en una realidad de vida para nosotros y permitirnos, teniendo la luz del entendimiento que Él da a cada uno de nosotros, que nosotros basemos nuestra vida plenamente en la vida que Él es para cada uno de nosotros. ¿Por qué debe ser el mensaje cristocéntrico? Porque Él es vida. El apóstol lo dice en Filipenses, ¿cierto? Cuando él dice, para mí el vivir es Cristo.
y de inmediato también y empieza allí en todo Filipenses capítulo 1 a narrar y a mostrar todo esto. Entonces, ¿por qué el mensaje debe ser Cristo? Porque Él es vida. Excelente, también. Claro, cada vez vamos viendo más facetas de por qué debe ser cristocéntrico. Hay un punto clave que todavía no tratamos, pero no lo quiero introducir yo. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere agregar otra faceta, así en comentarios así cortos, ¿verdad? No tan cortos, pero cortos. Adelante, Pedro. Gracias, apóstol. Yo creo que el tema reviste fundamental importancia específicamente en este tiempo. Y igual en cada tiempo ha tenido su importancia, su peso de necesidad, si se quiere. Yo quisiera ver a Cristo, aunque son muchas las facetas, pero quisiera invitar a todos a que lo veamos desde el panorama más amplio como Jesucristo en cada una de sus etapas. Jesús, el Hijo, el hecho hombre, Jesús el sufriente, luego el Mesías triunfante y etcétera. Pero yo específicamente quiero referirme a la semilla, Jesús como semilla, porque él habla de sí mismo como la semilla. Él dice, de cierto os digo que si la semilla no cae en tierra y muere no lleva mucho fruto, pero si muere lleva abundante fruto. Entonces, indudablemente nosotros al haber creído en Cristo nos convertimos en su fruto. Pero como en el Génesis vemos que cada fruto tiene un potencial de traer semilla en sí mismo también, entonces cuando hemos entendido eso, por eso no se puede soltar ninguna pieza de la Escritura y dejarla por fuera. No podemos desconocer todo el manantial de sabiduría y el poderío que hay en la Escritura de Génesis a Apocalipsis. Pero siguiendo con el tema de la semilla, una vez que nosotros nos hemos convertido en fruto, también tenemos semilla, porque está escrito que cada fruto de semilla según su género, que dé fruto según su especie. Entonces, para entender eso o para compendiarlo mejor, es claro que si yo soy fruto de Cristo, mi semilla también es Cristo. Y que la siembra mía, o sea, lo que sale de mi boca, mis actos, mi vida entera, han de manifestar ese fruto, y eso será una semilla que será sembrada en todas mis generaciones y en cada área de mi entorno, en cada área que me sea posible afectar. Así quiero verlo yo de esta manera en este día. Gracias, Pastor Pedro. Claro, otra faceta muy importante. Doctor Ugarte, quería hablar de otra faceta. O era Yoki, perdón. Yoki, luego el doctor Ugarte. Sí, adelante, Yoki. O el doctor y después yo, no hay problema. No, te toca a ti, Yoki. El doctor ya tuvo chanza. Ok, bueno, lo que yo creo es que, y lo que estamos dialogando en esta mañana, es que pienso que no podemos empezar una reforma si no se reforma. Entonces, una de las cosas que más conflicto puede ocasionarnos, y lo quiero mostrar con Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12, cuando dice que hemos recibido el espíritu que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese espíritu es Cristo. Entonces, hay que derrotar o hay que permitir que conceptos que nos sembraron a nosotros, donde nos estaban pasando los mantos de Elías, pasándonos los mantos o el espíritu de distinta gente, estos conceptos tienen que ser rotos para poder establecer que verdaderamente el espíritu que nosotros poseemos es el espíritu de Cristo. Si poseemos el espíritu de Cristo, por lo tanto vamos a hablar Cristo. Definitivo, Yoki, muchas gracias. Y tocaste un tema álgido, mantos y cosas de que los héroes eran los que habían sido instrumentos en vez de quien los utilizó. Cristo Exacto. Debe llevar la centralidad en todo. Doctor Ugarte, y luego sigue mi amada esposa. Adelante. Es rapidísimo. Estoy teniendo problemas porque está muy inestable el internet aquí donde estoy yo. Porque Efesios nos lo dice, pero tácitamente, que no tiene lugar a discusión, que en el propósito eterno de Dios, que fue concebido en eternidad, es Cristo, para que Él, Cristo, sea el todo en todos. Esa frase es
tremenda, y esa frase denota que fuera de la centralidad de Cristo, pues sinceramente, por lo menos en el pensamiento espiritual, no hay nada. Así es, doctor. Punto clave el que acaba de tocar. Ahorita vamos a entrar ahí. Esposa, adelante. Creo que a Dios le plació centralizar todo en el Hijo Jesucristo y que en Él se encuentra absolutamente todo. Y como dice, ahorita estoy leyendo Hebreos 1, dice que Hebreos 1:2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a le designó heredero de todo. Entonces, en Él se encuentra absolutamente todo. Y nos hace una reflexión en que no nos desenfoquemos de lo que es la vida céntrica, lo que es la vida de Cristo, y no poner la vista ni desenfocarnos con sustitutos que realmente no van a traer absolutamente nada, sino es centralizar todo en Cristo, porque en Él se encuentra toda la herencia para vivir una vida plena. Bueno, ya me dejan hablar a mí o me corren. Bueno, le doy chance a Carlos. A ver, Carlitos, adelante. Y luego ya me dan chance a mí, si no me van a correr de este programa. Muy bien. Se ha estado hablando y en la renovación del entendimiento con nosotros, que lo que Dios nos ha estado progresivamente revelando es de la edificación. Y me gusta la parte en donde dice que Cristo es la piedra angular. Y esa es la piedra principal sobre la cual la Escritura declara que se debe de edificar. Si no tenemos la honestidad con nosotros mismos, como edificadores, de querer edificar correctamente, estaremos haciendo a un lado la piedra angular. Y la palabra declara en Efesios que el edificio va creciendo concertadamente cuando se edifica sobre esta piedra angular. Entonces, Cristo es la piedra angular y entendemos todo lo demás que se ha hablado. Yo solamente aporto lo que creo que es la base, porque sin un fundamento, todo el edificio se viene abajo. Sin un fundamento correcto, podemos estar edificando sobre cosas muy buenas, sobre cosas muy cristianas, pero no va a crecer el edificio, no va a ser un edificio con un fundamento sólido. Gracias, Carlos. Voy a introducir esto porque creo que esto lo va a aglutinar todo, porque todas las participaciones, gracias, pero dice que el propósito eterno dice realizado, no a realizarse, y dice realizado en Cristo Jesús. En otras palabras, el propósito eterno, que es lo que debe regir la vida de un hijo de Dios, no se realiza en nadie más que no sea en Cristo, y lo deja ya desde un punto de vista consumado, realizado en Él, de tal manera que no hay otra opción. En el propósito eterno tendríamos que hablar de un consejo eterno, ¿verdad? Aquí donde vamos a entenderlo un poquito más desde el punto de vista de la soberanía divina, que en este consejo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llega al acuerdo de que esta realización del propósito eterno sea a través del Hijo. Entonces, aquí tendríamos que entender también la soberanía del Dios Trino, que ellos llegan a este acuerdo de que este propósito sea ejecutado por Él. Y yo creo que no nos queda a nosotros más que alinearnos a ello, pero alinearnos en todo, ya como decía Carlos, en un proceso de edificación, porque en el proceso de edificación, Él no nada más Él es fundamento, Él es material, porque los materiales son el mismo, ¿verdad? Lo podemos ver cuando se habla de utilizar los materiales aprobados por el Padre, y este oro, piedras preciosas y plata no son más que facetas del mismo Cristo. Cristo hablándolo, como lo decía ahorita alguien, desde el punto de semilla, que era Pedro. Cristo es semilla, Cristo es alimento y Cristo es fruto.
prácticamente, si lo vemos casi desde cualquier disciplina, Cristo será el todo. Significará, a ver quién toma esta pregunta, ¿significará que estamos haciendo de menos al Padre y al Espíritu Santo? ¿Habrá algún tirador ahí? Está Pedro y luego el pastor Sergio. Adelante, Pedro. Pues yo quiero aquí decir algo que de repente va a pisar algunos callos, pero es que hemos entendido mal la doctrina de la Trinidad. Se nos enseñó, y de hecho en mucho del misterio evangélico se repite esta frase: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero si uno es escritural, es claro que dice: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. De manera que esas tres figuras que nos son presentadas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ciertamente es un Dios trino, hablamos de un ser tripartito, no de tres personas distintas. Entonces, por eso es imposible que estemos negando, cuando hablamos de la centralidad del Hijo, es imposible que estemos negando la figura del Padre y el Espíritu Santo. No podemos caer en ese error. Gracias, Pedro. Claro que sí. Claro. Pastor Sergio y luego John Freddy. Adelante. Sí, pues básicamente es algo similar a lo que dice el pastor Pedro. No se puede tener una división o no hay divisibilidad entre los elementos o entre los tres elementos de la Trinidad. De hecho, Jesús estableció o en la Escritura, perdón, está establecido que lo que nosotros hacemos glorifica al Hijo y lo que el Hijo hace glorifica al Padre. Además nosotros sabemos que lo que nosotros hacemos cuando está bajo el orden correcto es manifestar al Hijo, a Cristo. Entonces, algo que he estado enseñando durante algunas ocasiones que me ha tocado compartir, estoy hablando un poco sobre lo que fue la misión y el propósito de Jesús en la tierra, obviamente enfocado bajo la perspectiva del nuevo pacto y la verdad presente. Y este domingo estábamos hablando de algunos aspectos y hay que entender que fue algo muy especial lo que estaba sucediendo, porque a pesar de que Jesús estaba cumpliendo con la ley, porque así tenía que hacer, sí dejaba ya entrever algunas cosas nuevas que iban a suceder o empezaba a hablar de lo que sería el nuevo pacto. Y bueno, recordé aquel versículo, ¿no? Donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, refiriéndonos a lo que hablaba usted, apóstol, antes de hacer la pregunta del Padre, y que si se reflejaba o no lo que nosotros hacíamos. Y dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Entonces, hay que entender que si Cristo no es la centralidad de nuestras vidas, de nosotros mismos, pues es imposible hacer algo que tenga realmente que ver con el propósito eterno. Entonces, tenemos que entender que ese Cristo, que es el todo en todos, nosotros somos encargados de ser la manifestación juntamente con Cristo, porque hemos sido hecho uno con Él. Y es imposible hacer algo que tenga que ver con el propósito si no es Él el que está siendo manifestado a través de nosotros. Y al nosotros manifestarlo, estamos manifestando la fuente de vida, que es lo que hace que demos fruto. Y desde esa fuente de vida, pues sabemos que el Hijo es indivisible con el Padre y con el Espíritu Santo. Así es que todo está reunido en esa verdad. Gracias, Pastor Sergio. John Freddy, adelante. No podemos caer en el error, y perdónenme si sueno muy atrevido a decir que es un error, a coger una corriente de hacer una división de la totalidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mejor forma de entenderlo es tomando el dedo y mirándonos que tenemos tres falanges. Sepárame la falange media a ver si puedes. O sepárame la falange externa a ver si puedes. Es lo más sencillo para uno entender y darse cuenta que la operatividad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo siempre va a estar manifestada para cada una de las cosas que realizamos. La religión nos lleva a creer que solamente debemos orar al Padre
y que cuando oramos al Padre, pues no entra en la conversación el Espíritu Santo. Pero no, el vivir en Cristo nos lleva a que cuando estamos en comunión plena, sin ninguna clase de división de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es, John Freddy, de tal manera que el Señor dice que cuando Cristo entrara a nuestra vida seríamos también habitados por el Padre. En lo que está diciendo es, haremos morada el Padre y yo, y después en las cartas paulinas vemos que el Espíritu Santo también nos habita. Por lo tanto, tenemos esa comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en ese acuerdo entre ellos deciden que la realización del propósito eterno sea centralizada en el Hijo, ¿verdad? Entonces, nosotros tendremos que aceptar esta soberana disposición de Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí entonces vemos, fíjese qué interesante, que quien no toma la centralidad de Cristo se revela esta voluntad soberana. Con algunos consciente y algunos inconscientemente. Pero fíjese qué interesante, porque el tiempo va corriendo, ya llevamos 50 minutos y parece que acabáramos de empezar, ¿verdad? 36, ok, 36 minutos, gracias a Dios me estoy adelantando yo. Le pedimos nuevamente que comparta, bienvenido todas sus opiniones, todos aprendemos de todos. Pero entonces nos vamos a dar cuenta y bueno, les recuerdo que este tiene un formato de escuela, ¿verdad? Entonces sí, se tocan temas álgidos y que pueden herir susceptibilidades, pero no es nuestra intención denostar a nadie. Pero sabemos de que en nuestras culturas en Latinoamérica, pues ha imperado la cultura católica desde el punto de vista teológico. Y criticamos de que en la cultura católica pues hay muchos sustitutos de Cristo, ¿verdad? Y es lo más fácil criticar porque son muy evidentes. Pero ¿se han dado cuenta ustedes que en la cultura evangélica con elementos bíblicos hay sustitutos de Cristo utilizando elementos bíblicos? Porque quizá desde el punto de vista de la cultura católica sea sumamente evidente y hasta grotesco, pero cuidado cuando los elementos sean más subjetivos, y digo subjetivos porque son extraídos de la palabra, y aún extrayendo elementos de la palabra, se sustituye a Cristo. No sé quién quiere entrarle al toro, lo pongo ahí. Jorgito, has estado muy callado, yo sé que te regañan, pero pide permiso para participar, Jorgito. Te quiero oír porque tú nos enseñas mucho. Déjeme pedir permiso, ahorita le digo. No, está bien. Ok, es que sí, me gustó lo que nos estaba hace un rato diciendo, eso es clave, ¿verdad? ¿Por qué el mensaje es cristocéntrico? Porque el propósito eterno está realizado y entonces, pues si está realizado, nosotros no tenemos que cambiarle nada. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ajá, ok. Entonces, no tiene que cambiarse nada porque está realizado. Y a mí me parece que también nosotros ahí encontramos un ejemplo de iglesia para no hablar, si queremos ser suaves y no tocar ejemplos contemporáneos, un ejemplo de una iglesia que estaba llena de que no, bueno, no me atrevo a decir que cómo terminó, pero un ejemplo de una iglesia que vivió una etapa llena de sustitutos fue la iglesia de los Corintios. Una iglesia que los elementos espirituales, de hecho, los elementos espirituales llegaron a sustituir lo que realmente Cristo debería de ser en la iglesia. Los mismos dones, los mismos milagros, los mismos ministerios, los ministros, voy a decirlo así, con una, como decimos, ungidos, o cómo decirlo, se me fue la palabra, cuando una persona tiene ya se me fue la palabra. Carisma, gracias. Así es. O eran los escogidos, ¿verdad, Jorge? Así es, exactamente, los escogidos, el líder carismático, gracias Pedro, Pastor Pedro, todo eso, cuando Pablo llega a Corinto,
Pablo lo que hace es, híjole, solo tengo que predicarles una cosa que creo que es lo que a ustedes se les está moviendo de, como decía Carlitos, de la edificación. O sea, yo no me propuse saber nada ni enseñar nada delante de ustedes más que Cristo y este crucificado. Porque cuando Cristo no es el centro, entonces es increíble, nuestro ministerio toma el primer lugar, los dones toman el primer lugar y nos distraen y sustituyen a Cristo. Entonces, hay iglesias que estaban fundamentadas en los dones, el caso de los corintios, que en el principio les dice, no les falta ningún don, pero después les dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a niños, porque después lo dice, ¿por qué? Porque hemos hecho a un lado a Cristo. Bueno, a mí me da incluso la impresión de que ellos competían, eso ya son los resultados, ¿no? Pero competían incluso por los dones que cada uno tenía y seguramente alguien dijo, vamos a preguntarle a Pablo cuál es el mejor don. Y Pablo les dice, bueno, les voy a hablar del camino más excelente que es el amor, pues el amor es Cristo. Me parece que sí, ahí está un ejemplo, ahí en la escritura, de una iglesia que no debió de haber cambiado nada, ¿no? Porque ya está realizado en Cristo Jesús, pero cuando nosotros empezamos a meter, por eso hoy hay tantos mensajes también, por eso hay tantos mensajes. Hace un rato yo iba a decir, si me permite decir otra cosa, hace un rato iba a decir, somos lo que comemos, lo único que el Padre quiere obtener es al Hijo, somos lo que comemos, como decía el pastor de Colombia, John Freddy, entonces es vida. Entonces Cristo dijo, coman mi carne, porque el que come mi carne tiene vida, pero hoy la iglesia carece de vida. ¿Por qué? Porque hemos comido otras cosas. O sea, hemos dejado a Cristo como, pues, hasta como una doctrina, como vamos a hablar de cristología, y entonces ya es un tema, una doctrina de un discipulado, y no es el centro de una iglesia. Totalmente de acuerdo, Jorge. Muchas gracias. Pastor Sergio. Sí, pues hablando un poquito de la actualidad, usted nos ha enseñado, apóstol, en muchas ocasiones que se ha creado una subcultura, ¿no? Evangélica, donde se ha llenado de ritos, tradiciones, costumbres y el cristianismo se ha convertido o se hizo una religión más, ¿no? Entonces, todos estos ritos y costumbres es una falta del entendimiento del tipo y figura, ¿verdad? De muchas cosas que fueron en el pasado y que ahora tendríamos que estar dentro de la centralidad que es Cristo. Obviamente esto es grave, el hecho de que haya ciertos ritos o tradiciones que se les dé incluso hasta más importancia que a Cristo mismo, pero pues todavía hay casos más graves, ¿no? Como lo mencionaba ahorita el pastor Jorge y usted lo mencionaba, pues esos ministros que llegan a enseñar incluso y hasta amenazar a sus congregantes en el sentido de que ellos son intocables, de que son los ungidos de Dios, cuando en realidad todos somos ungidos a través de Jesucristo, y que empiezan de alguna manera a tomar, o ¿cómo se dice? A ejercer una posición que no les corresponde, ¿verdad? A tomar el lugar de Cristo incluso en muchas ocasiones, aunque no se diga directamente, pero es una manera de sustituir figuras por lo que realmente debería ser, que es la centralidad en Cristo. Entonces, esto hablando un poquito, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas, de que la revelación que le fue dando a lo que como fueron haciendo las denominaciones, pues se volvieron para ellos la insignia o lo más importante, ¿no? De su creencia, en vez de realmente que lo sea Cristo. Y se quedaron ahí estancados, ¿no? Entonces, podemos ver, si estamos hablando de la actualidad, de muchas cosas. Ahora, si esto hablamos que hasta las mismas congregaciones de hoy en día han sido incluso hasta contaminadas de humanismo y de tantas cosas, pues bueno, estamos hablando de un desastre total en cuanto a muchas cosas que han sustituido realmente a Cristo, su centralidad y lo que deberíamos de verdaderamente estar, como dice el pastor Jorge, estar comiendo, en vez de estar comiendo cosas que realmente serían comida chatarra, para seguir con el ejemplo de la comida. Adelante, John Freddy, y no sé si alguien más quiera después de John Freddy. Adelante, John Freddy. Gracias, apóstol. No, mira que lo que tú decías ahorita y dabas pie para entender un poco esto, la influencia católica romana que tenemos
se ha metido a nosotros, no, se ha metido en otros, nosotros no, salgámonos ahí de esa colada, y tristemente se ha puesto sustitutos, porque fue la práctica de la religión, y esa práctica de la religión llevó pues tristemente a que iglesias, edificios adoptaran esos comportamientos, trayendo unos resultados que no son, y enseñando cosas bárbaras y generando prácticas que no son. Tristemente, aquí en Colombia, y no sé si en los países donde están ustedes, pero se vendía a Cristo y se encimaba al Espíritu Santo allí en ñapa, ¿cierto? Y era como un combo, y que se daba esto, y que si tú quieres esto, y si quieres esto, la oración debe ser así, debe ser así, y que la sangre de Cristo es la que tiene poder, y que es un montón de prácticas que ponían sustitutos, y tristemente, perdónenme la palabra y espero que bien se entienda, nos embobábamos en esos sustitutos, mas no poníamos nuestros ojos. El apóstol lo dice, creo que en Hebreos, no tengo la cita allí clara, en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, ¿cierto? Hebreos 12 creo que es, autor y consumador, o sea, no pongan los ojos en nada más, sino vean claramente a lo que deben ver, nada de sustitutos ni nada, y nada de otras enseñanzas, sino claramente en Cristo Jesús. Así es, claro que sí. Carlitos, y luego sigue Jorgito y luego Pedro. Adelante, Carlitos. Híjole, muchos sustitutos, pero siendo muy enfático en algo, nuestra cultura latina es muy dada por herencia a que la cuestión musical sea un gran sustituto y sea puesto por encima de la edificación de los hijos. Y qué problema, bueno, si le podemos llamar problema, es cuando quiere uno, o empieza uno a transicionar en esto, y hay gente que está tan acostumbrada a los ambientes musicales que se crean en las congregaciones, que cuando empieza uno a transicionar a esta realidad, que es importante la edificación, hasta que Cristo sea formado en nosotros, la gente dice, no, esto ya se salió de control, esto ya no está bien, porque la música, toda la cuestión musical, todo lo que tiene que ver con las artes que se han metido en la congregación o en las congregaciones, que las banderas, que los estos, que tal y cual ministerio, ¿verdad? Que tiene que ver con artes, han sido un gran sustituto, y hoy en día tal parece que si no hubiera servicio de alabanza, o si no hubiera alabanza o música antes de, como si no hubiera habido congregación, no hubiera habido servicio, reunión. Creo yo que tenemos que trabajar en ello. Muy bien, Carlos. Es un tema que da para mucho, ¿verdad? Desde el punto de vista, primero, de qué se canta, para qué se canta, por qué se canta, qué relación hay con la presencia, si tiene que ser parte de la liturgia forzosamente. Uy, ahí tenemos para un programa completo, ¿verdad? Totalmente. Pero es verdad, muchas de las congregaciones actualmente tienen mucha gente yendo porque tienen muy buena música, aunque no den fruto en sus vidas, ¿verdad? Pero dicen que tienen música hermosa, y si eso le agrega las luces y los equipos de sonido de alta tecnología, la gente se va por ahí. Querido Jorge, y luego nos vamos con Pedro. Adelante. Sí, nada más iba a comentar algo. De hecho, también como decía John Freddy, y usted lo decía, por el trasfondo católico, hicimos de los símbolos ídolos. Y ahí está, todos los símbolos los idolatramos, nos los trajimos para acá, por un lado. Y por otro lado, voy a permitirme, si me da un minuto, decir algo que estuvo extraordinaria la transmisión de ayer, de lo que estaba compartiendo el pastor Tommy Moya, el apóstol Basilio Patiño y el apóstol Juan Balisteri. Y hay otro detalle con lo del mensaje cristocéntrico,
porque el mensaje, como es cristocéntrico, a veces la gente se confunde y piensa que es un ataque. Por ejemplo, ahorita nos pueden escuchar y piensan que es un ataque a la alabanza, ¿no? O pueden pensar que es un ataque a crecer, como decía John Freddy, que en Colombia, esas megas iglesias, o que estamos en contra o que tenemos envidia porque nosotros no hemos crecido así, o porque lo decimos porque no tenemos un megagrupo de alabanza. En la transmisión, no, lo digo así, ¿no? Una persona puso, estaría muy bien ver, dice, esta es la opinión de los apóstoles al ministerio profético y los profetas. Estaría bien escuchar a los profetas hablar de los apóstoles. No, no es los apóstoles hablando de los profetas, ni los profetas de los apóstoles. Es centrar a Cristo, es poner a Cristo en el centro y que eso derribe toda la falsedad. Totalmente, Jorge. Yo creo que esta persona se sintió aludida, ¿verdad? Realmente no se trataba de juzgar a un ministerio, sino que el ministerio se ordenara a la cristocentrocidad y que el todo ministerio, llámese apóstol, profeta, el todo, evangelista, maestro, tenga el mismo fundamento y tenga la misma objetivo y objetividad que tenga que ser en Cristo. Te vi que escribiste ahí algo, Jorgito, y te puse un like ahí. Me gustó. Adelante, Pastor Pedro. Lo estamos esperando, joven. Pues gracias, apóstol. Mire, yo veo desde lejos que uno de los peligros más serios que enfrentó la centralidad del mensaje, que debe ser en Cristo, es la alegorización del mensaje. Y parte por ahí pasó y aún está estancado quizá en eso, un cierto, y déjeme decirlo con todas las letras, un pseudo ministerio profético, porque se dedicaron a encontrar, a hacer una eisegesis, no exegesis, sino eisegesis del mensaje para lograr mover masas, para lograr compungir gente en un servicio a través de la alegoría. Entonces terminó siendo más importante una capa o una nube o una columna que Cristo. Y con una habilidad magnífica, ponían la gente a llorar con moco y baba para lograr mover emociones, para lograr mover masas, y al final de la hora, la gente que lloró de esa manera en el servicio salía, como dijo John Freddy, y le hacíamos así en la cabeza y podía sonar, porque no quedó nada de fondo, porque no había llenura, del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de mensaje en el cual vamos al templo a buscar la presencia del Espíritu Santo, a que baje la presencia, desconoce plenamente que en la centralidad de Cristo el Espíritu Santo habita en el Hijo, no en el creyente. Y esto, o sea, mi Dios me ha pedido que lo revele y lo diga y lo diga y lo siga diciendo. Ninguna diferencia hay entre un creyente y un demonio. Tú dices creer, dice la Escritura. Muy bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto para mí fue espeluznante cuando lo entendí, pero así fue radical. O sea, yo tengo que hacer la transición de creyente a hijo, porque solamente en el Hijo existe la verdad. Y por eso en Hebreos 1:1, como lo hablaba la pastora, está claro que dice Dios, habiendo hablado a los padres de muchas formas, a los profetas en otro tiempo, ahora nos habla en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, si perdemos la centralidad de Cristo por mensajes alegóricos, y ese es el gran daño que se le está haciendo a la iglesia cuando nos usamos de la alegoría arbitrariamente, sin un fundamento verdaderamente cristocéntrico, porque toda alegoría que no lleve a Cristo es una bagatela, es una hueca sutileza. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces yo creo que vale la pena educar nuestras congregaciones para que distingan en un mensaje alegórico, un mensaje que definitivamente los está alejando de la centralidad de Cristo y lo está llevando a poner su mirada, como alguien más lo dijo, en otras cosas que no son Cristo. Así es, cuando la fe se ha convertido en una creencia exclusivamente mental y no derivada de la revelación o de la persona de Cristo en nosotros, no hay ninguna diferencia en que el que se llame cristiano del incrédulo, ninguna, porque es una óptica de la fe desde el punto de vista griego, más entendida como una creencia histórica que una experiencia
con la vida de Cristo impartida. Y entonces, por más evangélico que sea, no habrá ninguna diferencia con aquel que no ha nacido de nuevo. Esto es contundente, Pedro, y también entender que no me puedo meter mucho ahí, no hay tiempo, que la conceptualización en el Antiguo Testamento de la fe era inclusive diferente. Cuando se entiende pistis en el griego, generalmente se explica más como una fe intelectual, pero el emuná, que se habla en el Antiguo Testamento, era una convicción total de algo, a tal grado que la gente daba su vida por ello. En otras palabras, la fe en un contexto hebreo no judaizante, que quede claro, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Era una fe por la que se daba la vida, una fe a la cual alguien se iba a sujetar y obedecer. Nosotros podremos entender en este contexto, que es mucho más espiritual, que la fe que hoy practicamos o vivimos, y yo lo traduciría más, tiene que ver con la experiencia espiritual de la vida de Cristo en nosotros. En otras palabras, no podemos salir de Cristo por ningún lado. Si se fijan, a donde vayamos, si hablamos de fe, es Cristo. Si hablamos de manifestación de poder, que no hemos hablado, es Cristo. Si hablamos de sabiduría, es Cristo. Si hablamos de fundamento, es Cristo. Si hablamos de alimento, es Cristo. Cristo viene a ser el todo realmente en esta ejecución del propósito eterno. Familia, tenemos solamente 2 minutos. No sé si alguien quería comentar algo más, porque el tema da para mucho más, pero se nos acabó el tiempo. Doctor Ugarte, ¿usted quería comentar algo? Sí, con respecto a lo que mencionaron del mensaje de ayer de los apóstoles Basilio Patiño, el pastor Tommy, ¿verdad? Y el apóstol Balistreri. A mí, que siempre fui un estudioso y sigo siendo de la profecía, nunca me había impactado tanto, cosa que leí muchas veces, lo que se dijo ayer, que es totalmente conocido por todos, que el espíritu de la profecía es Cristo. Si partimos de esa base y partimos de la base que Cristo y su cuerpo están unidos indivisiblemente, realmente el mensaje profético lo tiene la iglesia, que ha entendido esta gran verdad. Y aunque sabemos que el apóstol Pablo habla de un futuro para Israel, pero definitivamente la profecía no está centrada en Israel, sino que en Cristo. Pues Israel es otro sustituto de Cristo, doctor, que ahí Así lo es. después, ¿verdad? Para los que manejan dispensacionalismo, Israel es otro sustituto de Cristo. Pero no hay mucho tiempo. Carlos, adelante, tenés 1 minuto. Pues la ostentosidad que ministerios que son reconocidos a nivel internacional manejan ha venido a ser otro gran sustituto y un gran estorbo. Esa es la realidad. No estamos peleados con la excelencia. De hecho, en este reino es la dinámica en la que se tiene que operar, que se tiene que gestionar la excelencia, pero no es correcto el hecho de clavarnos, como se dice aquí, en esa ostentosidad que muchas veces de grandes ministerios internacionales, ¿verdad? La gente adopta nada más y ya se vuelve como que o se quiere volver una regla y una forma de hacer lo que se dice en inglés de hacer iglesia. No, nada que ver. O sea, la excelencia siempre estamos llamados a ser excelentes, pero cuando se sustituye por esa ostentosidad y por lo que solamente vemos y queremos copiar o lo que en congregaciones se quiere copiar, ya se salió del orden, del diseño. Si sustituye a Cristo, todo lo que sustituye a Cristo hay que desecharlo, pero ojo con esto y espero que se entienda porque ya no hay manera de entrar a más.
los sustitutos de Cristo deben de sustituirse por Cristo, espero que se entienda, pero no deben ser despreciadas algunas cosas que han sido sustitutos de Cristo. Esto es importante, ¿sí? Otra vez. Los sustitutos de Cristo tienen que ser sustituidos por Cristo, para que Cristo siempre sea la centralidad. Pero por una falta de entendimiento del propósito eterno y del orden, a esos elementos que están ahí para algo, así es lo que ha provocado que sustituya a Cristo. El mal entendimiento. Pero muchos de esos elementos están vigentes, no, en el nuevo, lo que está en el nuevo pacto, quiero que se entienda, y que jamás debieron sustituir a Cristo, pero son herramientas para hacer conocer a Cristo. ¿Sí me explico? Y cuando no hay entendimiento de esto, se ha ido al extremo de decir que no son importantes. Son importantes, pero nunca han sido fundamento y jamás debimos de haber permitido que sustituyera a Cristo. ¿Sí me estoy dando a comprender? Porque entonces lo que ocurre, que elementos que Dios trae a nuestra vida como herramientas para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea expresado, para que características de Cristo también sean notorias, algunos se han ido al extremo de donde ya no quieren ni tocar esos temas. ¿Sí queda entendido? Sí, esto lo podemos dejar como una plataforma para un siguiente programa. ¿Por qué? Porque muchas cosas que nos han sido dadas para que Cristo sean conocidos, el error fue que se utilizaron para que esas cosas fueran conocidas en vez de Cristo. Y se le llamó secular. No tanto, Carlos. Por ejemplo, nosotros no podemos desechar los dones. No podemos desecharlos. Y hay corrientes que ahora, por tener miedo de que los dones sustituyen a Cristo, ya no le enseñan a la gente a moverse en lo que el Espíritu nos ha dado para que Cristo sea conocido. ¿Sí me estoy explicando? Claro, claro. Por ejemplo, tú hablabas ahorita del excelente. La alabanza que tenemos que traer un reordenamiento, pero es una herramienta para que Cristo sea conocido. Correcto. La excelencia, no debiéramos jamás de dudar que es el parámetro normal de los hijos de Dios, pero no debe ser sustituto. Debe ser una evidencia de la vida de Cristo. ¿Qué cosas se sacaron del orden de la edificación? Vamos a decir, se utilizaron mal en el orden de edificación, pero ojo, no deben ser desechadas, sino con el entendimiento. Ahorita hablaba el doctor de lo profético. Claro, si lo profético no tiene parte en nuestra vida, perdería parte. La naturaleza de la iglesia por naturaleza la iglesia es apostólica y es profética. Por naturaleza es magistral, magisterial, perdón. Por naturaleza es pastoral. El problema es que todos esos elementos sustituyeron a Cristo, pero no son elementos que se deban borrar. Claro. Se tienen que entrar en un orden, ¿me explico? Porque al fin y al cabo, todo tiene que aportar para que Cristo sea conocido. Pero familia, ese es otro tema que serían horas y horas y horas. ¿Cómo traer el orden a la alabanza? ¿Cómo traer el orden lo profético? ¿Cómo traer al orden lo apostólico? Porque si hablamos de cuánto apóstol hoy hay que no predica de Cristo, sino que predica de demonios, esto no significa que lo apostólico no sea correcto. Sí me estoy dando a entender. Claro. Pero correcto. bueno, será para la próxima, familia, porque tengo que ir a cocinar pollo como es costumbre. John Freddy, gracias por haber aceptado la invitación. No será la última. Más adelante. Sí, eso le iba a pedir, que no sea la última, por favor. Aquí estaré o me infiltraré, me volveré un hacker para meterme así, no me inviten, aquí estaré. Abrazos gordos para todos y doble porción de pollo para ustedes. Bendecidos, familia, se les ama mucho. Gracias. Rafael, no sé si quieras mencionar muy rápidamente lo del Congreso de Mujeres. Sí, a ver, claro. pastora, usted.
Pues hay una muy buena noticia para todos nosotros y sobre todo para las mujeres, pero no excluimos a los hombres, porque tenemos el Congreso de Mujeres el 12 y 13 de junio. Vamos a tener nuestros invitados, es el apóstol Lucas Márquez junto con su esposa Ana María. Vamos a estar compartiendo también mi esposo y yo. Y el tema de este congreso es la mujer del espíritu. Entonces es algo muy bueno, romper paradigmas, romper todas las estructuras religiosas e incorrectas y caminar en lo que es la verdad y lo que es caminar bajo el orden de lo que es la espiritualidad en el Señor. Entonces los vamos a estar haciendo la invitación, ahí vamos a estar poniendo ya la invitación en cada uno de la página de Agua Viva, si nos hacen el favor también de compartirlas y estar atentos. Vamos a iniciar el viernes 12 a las 5 de la tarde, hora de aquí de Chihuahua. Bueno, por vía digital. Que nos ayuden. Buenamente. Por vía digital, ¿no? Gracias, sí, doctor. Un abrazo gordo, les amamos mucho y ahí estamos pendientes. Gracias, bendecidos.